Jueves 25 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo un pan, ¿le dará unas piedras? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el contexto de esta Cuaresma, la liturgia nos trae una serie de enseñanzas de Jesús acerca de la oración. Vamos a hablar de tres mensajes de este Evangelio. Primero, tres formas de orar. Segundo, las cosas buenas que Dios da. Tercero, la regla de oro de la caridad. Vamos con el primer punto. Tres formas de orar. El Señor está instruyendo a sus apóstoles y les dice que deben pedir, que deben buscar y que deben llamar. Podríamos decir que existen, además de muchas otras formas de orar, estas tres que el Evangelio nos quiere resaltar hoy. La oración de petición, es decir, la oración de súplica, la oración que busca, es decir, la oración de meditación, y la oración que llama, es decir, la oración de clamor. Veamos entonces. La oración de pedir es la oración donde se suplica al Señor aquello que necesitamos. Se le pide al Señor porque sabemos que Él lo puede todo y reconocemos nuestra propia incapacidad. Se le pide al Señor confiados de que si lo que le pedimos nos conviene, nos lo concederá. Y en ese orden de ideas, cuando lo que se pide conviene a la salvación eterna, Dios lo da. Pero además existe una oración que busca y que busca el amado. El libro del Cantar de los Cantares tiene esos bellos poemas que relacionan a Dios, que es el esposo, con el pueblo de Israel, que es la esposa, infiel una y mil veces, y sin embargo el esposo permanece allí. Hay un bellísimo pasaje del Cantar de los Cantares donde la esposa infiel, después de haber despreciado al esposo que la buscaba, sale en búsqueda del esposo, ¿no? Y empieza a preguntar a todos si alguien ha visto al esposo, al amado de su alma. Pues lo mismo pasa en la oración de meditación. De alguna manera, la oración que busca al amado es la oración de meditación. Es esa oración donde estamos tratando de comprender en medio de la realidad, en medio de esa lectura bíblica, en medio del acontecimiento de nuestra vida, en medio de ese suceso que estamos viviendo, estamos buscando al amado de nuestra alma. Es la oración que busca a Dios en los acontecimientos cotidianos. Pero también existe una oración que llama. Es la oración de clamor. Dice el Salmo: desde lo hondo a ti grito, Señor. Es la oración del grito de aquel que sabe que necesita a Dios, de aquel que está en lo profundo de la fosa, de aquel que está en lo profundo de su soledad. El Señor nos enseña a llamar. Y cuando se llama, entonces el Señor responde. El Señor responde. Él no deja de oír la súplica confiada de aquel que cree en Él. Segundo, las cosas buenas que Dios da. El evangelista Mateo nos dice en esta parábola que nos cuenta el Señor: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas a quien las pida? Pues el evangelista San Lucas nos dice que el Señor, además de esas cosas buenas, las especifica. Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu a quien lo pida. En primer lugar, las cosas buenas que aparecen en San Mateo son el Espíritu Santo, que aparece en el Evangelio de San Lucas, que tiene este mismo pasaje. Pero es importante entender que con el Espíritu Santo recibimos todo. Es el don de los dones. Y nosotros, desafortunadamente, como católicos, tenemos una débil relación con el Espíritu Santo. Algunos han llamado al Espíritu Santo el gran desconocido, porque conocemos muy bien al Padre, hablamos del Padre Celestial, digamos que todo el Antiguo Testamento fue una revelación del Padre. En el Nuevo Testamento conocemos muy bien al Hijo, y sin embargo, el Espíritu Santo, el gran olvidado, el gran desconocido, sabemos poco de Él, y en realidad Él es
todo lo bueno que Dios nos da. Todo lo bueno que Dios nos da viene del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de Él? Necesitamos sus dones, necesitamos sus frutos. Sin Él no podemos alcanzar la santidad, sin Él no podemos ni siquiera orar, sin Él no podemos siquiera existir. Es que sin Él no hay gracia, sin Él no nos podemos comunicar con Dios, sin Él no existe el amor en nosotros, porque Él es el amor. Dios nos da cosas buenas y la primera cosa buena que nos da es el Espíritu Santo. Extendiendo un poco esto, podemos decir que las cosas buenas también son aquellas que convienen a la salvación eterna. En este orden de ideas, toda petición que nosotros hagamos debería terminar con esta fórmula: si es tu santa voluntad. Te pido esto, si es tu santa voluntad. Te suplico que me concedas aquello, si es tu santa voluntad. Porque incluso aquellas cosas que parecieran muy buenas para mí, pues yo no sé si en realidad me conviene. Yo no sé si en realidad ganarme la lotería me conviene. Yo no sé si en realidad ese trabajo me conviene. Obviamente yo voy a hacer todo lo que dependa de mí, pero aún haciendo todo lo que dependa de mí, debo confiar que si es voluntad de Dios se dará. Y si no es voluntad de Dios, pues bendito sea Dios, no me convenía, porque tal vez no era una cosa buena para mí. Aunque todo el mundo diga que era maravilloso, recuerden que hay bendiciones que se ocultan detrás de dolores y hay desgracias que se ocultan detrás de placeres. Tercero, la regla de oro de la caridad. El Evangelio termina con lo que la tradición ha denominado como la regla de oro de la caridad. Todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Es decir, en otros términos, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bastaría vivir esa regla de oro para que la sociedad completa se transformara. Piensen ustedes si antes de hacer algo a los demás, antes de hacer algo bueno o malo a los demás, nos hiciéramos esta pregunta: ¿esto me gustaría que lo hicieran conmigo? Y si me gustaría que lo hicieran conmigo, lo hago. Y si no me gustaría que lo hicieran conmigo, sencillamente no lo hago. Vamos a ver, ¿cómo quisiera que me trataran los demás? Pues así voy a tratar a mis empleados. ¿Cómo quisiera que me miraran los demás? Pues así voy a mirar a los demás. ¿Cómo quisiera que me hablaran los demás? Pues así voy a hablar a los demás. Andamos nosotros exigiendo un trato especial cuando nosotros no damos ese trato. La regla de oro de la caridad es precisamente eso, de la caridad. Está inspirado en el amor a Dios y por eso trato bien a los demás porque son hijos de Dios, y en el amor al prójimo porque el otro para mí no es un medio, es un fin en sí mismo. Recordemos entonces, primero, 3 formas de orar. Segundo, las cosas buenas que Dios da. Tercero, la regla de oro de la caridad. Compromiso. En el Santo Rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.